De acuerdo con el subproducto procedimental de la página 25, nos pide que debemos resolver un problema por medio del algoritmo, donde nos dice que debemos usar este cuadro que está dividido en problemas, análisis, algoritmo y el diagrama de flujo, donde aquí en el primer punto nos dice que debemos explicar la forma de calcular el radio de una circunferencia de X metros cuadrados de superficie a través del algoritmo. Para este primer punto nos tenemos que basar en este cuadro que se divide en entrada y en salida, donde en entrada van los datos que dan inicio al algoritmo y en salida el resultado esperado. Entonces aquí como primer punto de entrada nos dice aquí cuál es la superficie de la circunferencia cuando el radio mide 40.72 y en salida pues ya nos da pues el resultado esperado, ¿no? Dice el radio de una circunferencia de 40.72 metros cuadrados de superficie es de 3.60 metros. Y ahora acá nos pregunta que cuál es la superficie de la circunferencia cuando el radio mide 78.54. Y nos dice que el radio de una circunferencia de 78.54 metros cuadrados de superficie es 5 metros. Aquí en el paso de análisis nos dice que debemos de hacer la identificación de la solución, que debemos de utilizar la fórmula de la superficie de la circunferencia para obtener la medida de radio, que viene siendo superficie es igual a pi por radio al cuadrado. Pero como lo que estamos buscando es el radio, pues entonces debemos de realizar un despeje de la fórmula que queda de la siguiente manera, que radio es igual a la raíz de la superficie entre pi. Y aquí queda así porque como r pasó del otro lado y tenía exponente, que era el cuadrado, lo contrario del cuadrado pues es la raíz. Y aquí pues como el pi está multiplicando, lo contrario es la división y pues por eso queda así, ¿no? El despeje. Aquí nos dice también que las variables que tenemos es la S y la R, que pues viene siendo la superficie del radio. Las reglas que tenemos pues son las fórmulas, ¿no? Como ya les expliqué, que la superficie es igual a pi por radio al cuadrado y como lo despejamos queda radio es igual a raíz de superficie entre pi, ¿no? Aquí en la parte de algoritmo, como ya sabemos, todo algoritmo tiene inicio, está numerado y tiene un fin, ¿no? En el número 1 nos dice que debemos definir e inicializar variables. Aquí pues como no lo conocemos, pues vale 0, ¿no? La superficie la igualamos a 0 y el radio lo igualamos a 0. Aquí en el punto número 2 nos dice que debemos de preguntar cuál es la superficie de la circunferencia. Para dar respuesta a esta pregunta, pues nos vamos aquí en el cuadro de entrada específicamente. Aquí la pregunta está entre comillas porque recordemos que en todo algoritmo se coloca en comillas el carácter o la cadena de caracteres que se desea desplegar y que no sea un resultado o una operación. Aquí en el paso número 3 nos dice que debemos de capturar el valor de la variable dando respuesta a la pregunta del punto número 2. En el paso número 4, como pues ya sabemos el valor de la superficie, ya le asignamos a R el resultado del cálculo. Como ya lo vimos aquí en las reglas, necesitamos esta fórmula que es radio igual a la raíz de la superficie entre pi. En el paso número 5 nos vamos en la tabla específicamente en la parte de salida, ya que el paso número 5 nos dice que debemos expresar el radio de una circunferencia de S metros cuadrados de superficie, que es el radio metros. Y pues aquí ya está el fin de nuestro algoritmo. En este último paso que viene siendo el diagrama de flujo, donde pues básicamente vaciamos el algoritmo en diagramas, vaya como la palabra lo dice, iniciando con esta figura, con esta rectángulo, donde el inicio y el fin pues van igual, ¿no? Porque este rectángulo y este mismo color significa el inicio y el fin del diagrama. Prosiguiendo con estas líneas,
que son utilizados para definir la dirección del flujo del diagrama, o sea, hacia dónde va el diagrama, ¿no? Prosiguiendo con esta figura, que es este cuadro que significa el proceso con la operación a realizar utilizando los símbolos. Como ya nos vamos acá en el inicio del algoritmo, nos dice que debemos de definir e inicializar variables, que es, o sea, donde le damos el valor a S que vale 0, a la R que vale 0 y a la pi que pues como ya sabemos vale 3.1416, ¿no? Prosiguiendo con esta figura que es la representación simbólica de la salida de resultados expresada en escritura, que aquí en nuestro algoritmo, en nuestro diagrama nos dice cuál es la superficie y la circunferencia, que viene siendo pues el paso número 2, ¿no? Entonces acá prosiguiendo con esta figura donde dice que expresa la entrada o captura de datos expresada en lectura, que pues viene siendo el paso número 3 que dice capturar el valor de la variable s, por eso tenemos el valor s. En el siguiente rectángulo pues es lo mismo, ¿no?, que los anteriores, que dice que es el proceso con las operaciones a realizar para encontrar la superficie, como ya lo vimos acá en el punto número 4, que se realiza el cálculo de esta fórmula donde el radio es igual a la raíz del área, que viene siendo pues la superficie, entre pi. Prosiguiendo con el siguiente diagrama, que viene siendo la representación simbólica de la salida de resultados expresada en escritura, que pues acá en nuestro algoritmo viene siendo pues ya el paso número 5, ¿no?, donde nos dice que el radio de una circunferencia de S metros cuadrados de superficie es igual a R metros, ¿no? Y entonces acá pues ya llegamos al final de nuestro diagrama de flujo.